Gracias por este tiempo de adoración que nos dirigieron. Lo disfrutamos, ¿verdad que sí? Pues estoy muy agradecido. Veo caras que no conozco, no sé si son visitas o ya son parte de la congregación, y al mismo tiempo estoy viendo otros o no viendo otros que vi la semana pasada. Pero bueno, ya son muchos años de ser pastor y ya yo sé cómo funciona esto. Pero siéntase bienvenido, bienvenida, es un honor poder estar aquí con ustedes. También me acompaña Brian. Brian es alias Taco, es pupilo de muchos años que está reintegrándose en nuestra congregación, y para mí es una bendición contar con él porque ha sido uno de los mejores líderes de jóvenes que hemos tenido en la congregación. Así que contar con él otra vez pues es una bendición. Mi familia me iba a acompañar. Hoy ha sido un día de carreras enorme. Ustedes pues comprenderán, ayer fue el Día de la Madre. Espero que, por cierto, las mamás hayan pasado un muy lindo día. Y mañana tenemos nuestra actividad allá en Tres Ríos. Entonces nos tocaba a los hombres la responsabilidad, y tanto de una comida que va a haber o un desayuno y las flores y todo, y me tocó correr y no terminé a tiempo. Y bueno, como muchas esposas de pastores, a mi esposa le tocó terminar de hacer mi trabajo para poder venirme para acá. Pero bueno, espero que prontamente puedan acompañarme. Seguimos orando. Les recuerdo, el miércoles tenemos oración a las 7 de la noche, y el jueves estamos en ayuno. ¿Por qué? Porque necesitamos dirección del Señor. El pastor Tony y su esposita están en unos días de vacaciones, más o menos un mes, y estamos orando para que Dios nos dirija en este periodo de tiempo. Los que son parte constante de la iglesia ya están bien enterados. Así que mientras yo estoy aquí apoyando, animando a que la obra continúe y tratando de escuchar qué es la voz del Señor. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo en que nos hemos reunido a adorarte, y ahora nos reunimos juntos para escuchar y compartir tu palabra. Oramos para que sea bendición a nuestras vidas y que podamos ser edificados con ella. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Preparamos nuestro corazón, porque la palabra debe ir a nuestro corazón, pero va a ir, Señor, a través de una mente que la procesa. Por lo tanto, disponemos nuestra mente para recibir tu palabra, y disponemos nuestra voluntad para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada inicié un tema que hoy concluyo. Les quedo mal con la proyección nada más el día de hoy, que llamé el plan maestro del maestro. ¿Se recuerdan que eran 6 pasos, de los cuales les di 5 elementos la semana anterior? ¿Cuántos recuerdan los 5 elementos de que hablamos la semana anterior? Sin ir al foro, sin los apuntes. Estuvimos en Mateo, ¿se recuerdan? Capítulo 9, verso 35 hasta el capítulo 10. Y hablamos de 5 cosas. Mateo 9:35 empieza Mateo diciendo, ¿recuerdan? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio. Muy bien, ¿cuál era el primer paso del plan maestro del maestro? ¿No? Acción, muy bien, acción. El segundo paso estaba profundamente relacionado. ¿Qué pasó? Jesús estaba recorriendo ciudades y aldeas, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, ¿recuerdan? Y ¿qué sigue? El texto dice, y viendo las multitudes. ¿Qué fue lo segundo que es el plan del maestro? Es visión, correcto, visión. Entonces Jesús, en primer lugar, estaba en movimiento. Él vio las multitudes, pero no las vio simplemente como cualquier cosa. Tuvo visión de ellos, tuvo una perspectiva correcta. Dice, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Recuerdan de eso? Entonces Él las vio, y ahora sí, número 3, tuvo compasión. Compasión era el tercer elemento. Primer elemento, acción. Segundo elemento, visión. Tercer elemento, compasión. ¿Qué más?
Muy bien, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: a la verdad, la mies es mucha. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál era el cuarto elemento? La oración, correcto, la oración por obreros. Quinto elemento. Y entonces dice que llamó a sus 12 y les dio autoridad para que echaran, ¿recuerdan? ¿Echaran qué? Fuera demonios. ¿Recuerdan todo esto? ¿Y cuál era entonces el quinto elemento? Asociación. Él no lo podía hacer solo, se unió a otros. Pero les dije que iba a quedar un elemento sexto para el día de hoy, pero es un elemento más amplio. Así que vamos a ir al elemento del día de hoy. Vamos a Mateo capítulo 10, por favor. Y versículo 5. Vamos a continuar exactamente donde dejamos la semana pasada. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús. Notemos que esto está relacionado con lo anterior. Y les dio instrucciones. Sexto elemento, instrucción. Así que el plan del maestro que le transmitió a sus discípulos tenía 6 elementos: acción, ¿qué más? Visión, compasión, oración, asociación e instrucción. No se asoció con gente sin darles instrucciones. Esto está profundamente relacionado con lo que acabamos de ver, y ahorita vamos a hacer un breve repaso. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Esto suena loco, ¿no? ¿Cómo que no vayan por los caminos de los gentiles, ni vayan por los caminos de los samaritanos? Si Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y en San Juan nosotros encontramos que Jesús habló con una samaritana, y San Juan también nos menciona que se reunió con griegos. ¿Cómo ahora les dice que no vayan por ahí? Bueno, vamos a ir despacio. Sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su salario. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Esa palabra saludad era muy común, venía del hebreo shalom. Era muy común para ellos cuando llegaban a un lugar y decir paz. Si ustedes leen el Evangelio de San Juan, Jesús decía paz a vosotros. Realmente viene de esta palabra shalom, que también los árabes usan, que es salam. Es un acto de bendición, no es solo de saludo. Ellos llegaban y decían shalom, paz a vosotros, paz a ustedes. En este lugar era paz, haya paz, perdón, para ampliar un poquito el texto. Al entrar a la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz, noten aquí, era de la expresión shalom, y vuestra paz vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien, recordemos algunas cosas que hemos mencionado. Este texto está dentro de un contexto literario.
Habíamos hablado de algunos elementos. Jesús se presenta en los primeros capítulos. Entre el capítulo 7 y 8 Jesús está en acción constante, y en el capítulo 9 hace una transición, y ya no es Jesús haciéndolo todo, sino ahora es Jesús con un equipo realizando su labor. El contexto de esta situación es un elemento vital: no hay obreros. Así que Jesús pide a sus discípulos que oren, y estos que oran se vuelven los primeros obreros de Jesús, apóstoles, y la palabra apóstol significa enviados. Así que Jesús dice: ustedes serán mis apóstoles, y en el verso 5 dice que a estos envió. Es exactamente la misma palabra, porque ellos serán los apóstoles, ellos eran los enviados. A ellos les da ciertas instrucciones, y esta es el primer viaje ministerial de su equipo. Ahora, parecería, cuando leemos el texto, que no tiene nada de lógica para nosotros. Pero dentro del texto hay una serie de principios que yo quiero hoy retomar, porque estas instrucciones son sumamente fundamentales para que nosotros podamos hacer la labor de la misión, o la iglesia pueda hacer la labor de la misión. Si no fuera así, no tendría lógica que el Espíritu Santo hubiese dejado este texto, si para nosotros no sirve para nada. El punto es: ¿para qué sirve este texto? Así que hay 6 elementos también que yo quisiera rescatar en estos 5 versos. El primer elemento sobre las instrucciones de Jesús es: la misión empieza por casa. Ese es el primer elemento. Notemos que Jesús les dice: no vayan por caminos de samaritanos, no vayan caminos de gentiles, sino vayan ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Recordemos que él había visto ovejas perdidas. ¿Recuerdan? En los versos anteriores él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Así que a estas personas que Jesús había tenido visión y que él había llevado a los discípulos a verlos, a estas son las personas que ellos debían tener una prioridad. Por supuesto, este principio nosotros lo encontramos otras veces. En Hechos capítulo 1 verso 8, ustedes recuerdan, después de que antes de que Jesús ascienda al cielo, él les da instrucciones y les dice: ustedes van a recibir poder y me serán testigos. ¿Dónde? ¿Recuerdan dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Notan el proceso? ¿Dónde debían empezar? En el espacio más cercano a ellos. Ahora Jesús los manda a una primera misión muy rápida. Tal vez esta misión pudo llevar 1 o 2 semanas, y ellos regresan. Así que él no les servía que ellos se dispersaran hacia otros caminos, porque en primer lugar el Mesías era el Mesías ¿de quiénes? De los judíos. Era el Mesías del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Mesías debía ser anunciado en primer lugar a Israel. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, esto es sumamente importante. Nos hace pensar que el campo inicial para la misión debe ser desde un espacio de expansión, iniciando en lo más cercano a nosotros mismos. Hay gente que sueña con hacer misiones en África, pero nunca le han hablado, pero ni al vecino del frente, de Cristo Jesús. Sueñan con hacer misiones en otros lugares lejos, pero nunca han empezado por casa. Y la idea de Jesús para estos 12 iniciales es que ellos debían empezar en primer lugar por el grupo cercano a ellos. Era cercano culturalmente, era cercano en cuanto a idioma, era cercano en cuanto a conocimiento bíblico. Ellos podían hablar el mismo idioma. Cuando uno ha tenido que viajar a otros países, se da cuenta que aunque habla en español, la cultura varía, y varía bastante. Y muchas veces
cometemos pecados culturales. Yo he cometido pecados culturales. He dicho cosas que no se supone jamás decir. Por ejemplo, estando en México, me invitaron a predicar a una iglesia bastante grande. Ese día habría unas 3,000 personas. Y quedé tan traumado que ni me acuerdo qué prediqué, pero sí me acuerdo lo que dije. Y yo estaba enseñando unos primeros viajes a México hace unos 20 años atrás. Y empiezo a hablar de esos cristianos pendejos, y los cristianos pendejos, y los cristianos pendejos, y los cristianos pendejos. Era mi primer viaje a México. El pastor que estaba así adelante se levantó, subió las gradas y se acerca y me dice al oído: pastor, ya no diga más pendejo. Y yo me quedo así, ¿por qué? Porque les está diciendo gays hace rato. Y yo no lo sabía. Solo es un ejemplo de tantas veces que he dicho tonterías. Así que cuando yo predico en otra iglesia, lo primero que les digo es: hermanos, si digo alguna palabra que a ustedes las ofendan, no es con toda la intención, solo un poquitico nada más. Porque, mi hermano, es tan fácil equivocarse cuando usted no conoce la cultura, no conoce los dichos, no conoce las expresiones. Un pastor amigo está en Guatemala, predicó y termina de predicar y ya tiene un espacio ahí con los pastores, y el pastor llega y le dice: pastor, ¿qué quiere? ¿Un negro caliente o una negra sudada? Y el pastor se queda así: Señor, ¿qué digo? ¿Un negro caliente? ¿Una negra sudada? Por cualquier cosa prefiero la negra. Entonces dice: tráigame una negra sudada. Era una Coca-Cola. Y el negro caliente era un café. Pero era algo tan común para ellos, y el pastor está asumiendo que él está entendiendo perfectamente. Esas son cuestiones de cultura, y Jesús no quería que ellos se metieran en estos problemas. Y cuando uno se relaciona con otras culturas, ni siquiera con otros idiomas, es tan fácil equivocarse. Así que Jesús quería que ellos se relacionaran y le predicaran a gente que podían entenderlos correctamente. Nosotros debemos empezar la misión cerca. Ustedes son de Tejar, por favor. Bueno, la mayoría, hay unos que son allá vecinos de mi patria, de Conce. Pero ¿dónde deberíamos empezar la misión? Pues en los alrededores de la iglesia, con los vecinos, con nuestra familia. Y muchas veces estamos esperando hacer la misión en otros lugares. Lo local, lo que está así a pocos metros, realmente es donde debería empezar nuestra misión. William Carey, yo no sé si alguno sabe, William Carey es el padre de las misiones modernas. Y él en 1792 sintió un gran llamado para ir a predicar al oriente. En esos entonces las iglesias reformadas eran las más fuertes y eran extremadamente calvinistas. Entonces, como ellos pensaban en la predestinación y decían que Dios había predestinado quienes eran salvos y quienes no, decían: bueno, si Dios quiere que sean salvos, pues que sean salvos. No necesitan predicar. Y se les había olvidado de textos como cuando Pablo dice: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? En Romanos capítulo 9. Entonces, él, ¿dónde empezó a predicar sobre misiones? No empezó en China. Empezó a predicar misiones en la misma iglesia donde él era parte, y empezó a predicar misiones en las iglesias donde lo inventaban. Y él, después de esto, es que funda la Asociación Misionera Bautista, la primera asociación misionera que existió en 1792. ¿Dónde empezó la misión? Necesitaban sus propios hermanos, sus propios amigos y su propia familia tener un cambio sobre la teología y sobre la percepción del mundo que necesitaba Cristo. ¿Estamos nosotros predicando, mínimo dando testimonio a las personas que son cercanas a nosotros? Si esta iglesia va a cumplir la misión de Dios, debe empezar en casa.
empiece en los cercanos, empiece en su familia, empiece con sus vecinos, empiece con sus compañeros de trabajo, empiece con ellos. ¿A quiénes son los primeros que tenemos que ver como Dios ve? A ellos que no conocen a Cristo. ¿A quiénes son los primeros que tenemos que ver como desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor? Aquellas personas que Dios nos ha puesto alrededor. Lo segundo, por favor, noten cuál era el mensaje. Dice: cuando ustedes vayan, esto es lo que tienen que predicar. En el verso 7 nos dice cuál es el mensaje que tenían que predicar. Ellos tenían que predicar el mensaje del reino. Vamos bien, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, ¿qué predica? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza a predicar, ¿qué predica? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él manda a los discípulos a predicar, ¿qué es lo que manda a predicar? Que el reino de los cielos se ha acercado. Si hay algo que debería ser prioritario en nuestro mensaje, es el reino de Dios. La palabra reino, que en nuestras versiones se traduce reino, lo que Mateo escribe es Basilea. Basilea significa así reino, pero significa gobierno o significa dominio. Por lo tanto, lo que Él está diciendo que prediquen es: vayan y díganle, el gobierno de Dios ya se acercó. El gobierno de Dios está cerca de todos nosotros. ¿Por qué el gobierno ya llegó? Porque Cristo ya llegó. El Mesías ya llegó. El Rey esperado por los judíos ya llegó. De eso se trata Mateo en primer lugar, que el Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo, había llegado a la nación de Israel, que ellos habían esperado por muchos años, por siglos, la venida del Mesías, y el Mesías ahora había llegado. Este era el mensaje. Ahora nosotros debemos tener claro que es el mismo mensaje para la iglesia. El mensaje que hoy debemos proclamar es cristocéntrico. Es que Cristo ya llegó, que Él es la solución, que Él es la salvación, que Él es la solución de los problemas de la humanidad. Pero no solo es esto, y es que muchas veces tenemos un mensaje a medias. Nuestro mensaje es: acepte a Cristo y se acabaron sus problemas. Pero ese no es el mensaje del reino. El mensaje del reino es: entréguele su vida al Rey de reyes y Señor de señores. De hecho, cuando Pablo habla de la salvación, dice que este es el mensaje de fe que predicamos. ¿Cuál es el mensaje? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa es la palabra. Ahora, ellos esperaban un rey o un Mesías, Cristo Jesús. Pero esta idea de Mesías cambió hacia el pensamiento griego y el pensamiento romano, primero como Cristos y luego Señor. Muchas veces nosotros vamos a encontrar esa expresión Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere? Bueno, para ponerles en contexto histórico, el Kyrios o Curios, como algunos dicen, o el Señor, era el César. Era el César. Así que cuando Pablo le dice a la iglesia: el que confiesa a César, no don César, ¿verdad?, a César como el Señor, será salvo. Esto era jugarse la vida, era de vida o muerte, porque significaba que usted no aceptaba al César romano. Usted estaba rechazando al César romano y usted estaba aceptando a Cristo Jesús como su César, como su Señor. Esta es la idea del mensaje del reino de los cielos. Era un mensaje muy confrontador, y por eso algunos, lo veremos al final, lo iban a rechazar. Porque no solamente era, bueno, Él murió para perdón de tus pecados. Eso es cierto, Él murió para perdón de nuestros pecados, para hacer la remisión de nuestros pecados, para hacer nuestra justificación, pero también para ser nuestro Señor. Y una iglesia debe entender que nuestro mensaje tiene que ver con que Él es el Señor.
realmente la misión de la iglesia es inseparable de la proclamación del reino de Dios, del gobierno de Dios, del dominio de Dios. ¿Estamos nosotros realmente entendiendo que el reino de los cielos se ha acercado y que se supone que nosotros deberíamos estar bajo dominio del rey? Y que estamos ahora bajo otras leyes, no solamente las leyes de Costa Rica. Tenemos que, como ciudadanos costarricenses, guardar las leyes de Costa Rica, pero ahora nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos, como dice el apóstol Pablo, y que nosotros debemos operar bajo otras leyes. Por eso es que necesitamos un cambio de mentalidad. Cuando el apóstol Pablo nos habla de esto en el libro de Romanos capítulo 12, dice: no os conforméis a este siglo, ¿recuerdan? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, es cierto, somos regenerados, nacimos espiritualmente, pero nuestra mente sigue siendo la misma. Seguimos pensando como antes pensábamos. Seguimos acostumbrados a la manera de pensar de este mundo, pero ahora estamos en el reino de los cielos. Y entonces el gobierno del reino de los cielos implicaría también empezar a entender que funcionamos de una manera totalmente diferente. En el Sermón del Monte, entre Mateo 5 y Mateo 7, usted se va a encontrar esta nueva manera de pensar que es de acuerdo al reino de los cielos. Y va a encontrar ideas constantes. Por ejemplo, cuando Jesús dice: ustedes oyeron que se los dijo ojo por ojo, ¿recuerdan? La ley del talión y diente por diente, pero yo les digo. Así que notemos que había una manera de entender la ley, y ahora en el reino de los cielos hay una nueva manera de entender la ley. Esto es el mensaje del reino. ¿Estamos nosotros realmente proclamando el mensaje del reino? Yo creo que nosotros debemos pensar un poquitito más si realmente hemos evangelizado como tenemos que evangelizar. Es más, si algunos de nosotros, cuidado si no estamos entendiendo el evangelio como deberíamos entenderlo, porque empieza ahí en el reino. Hay un tercer principio que quiero que usted note. Jesús les dice: vayan, sí, prediquen el evangelio, pero sanen, limpien, resuciten. ¿Lo notaron? Es un mensaje de poder, por supuesto. Es sumamente desafiante. Pero esto me hace pensar que el ministerio o la misión es absolutamente integral. Implica palabra, pero implica acción. Vaya y oren por los enfermos. Vaya, preocúpese por los que están necesitados. Esta es la idea que Jesús está dándonos en este texto. Muchas veces nuestro evangelio es muy superficial. Anoche tuve que estar en un velorio compartiendo la palabra. Una señora, doña Nena, una viejita, partió con el Señor. Ella fue miembro de nuestra iglesia hace más de 10 años y ya estaba muy mayor. Cuando ella cumplió como 82 años, se la llevó una hija a vivir a Zona Sur. Ayer Día de las Madres, sí. Ayer Día de las Madres era su cumpleaños número 92. Cumplía 92 años ayer, y era el Día de las Madres, y ayer falleció. Y entonces yo decía en el velorio que, bueno, se fue a celebrar con el Señor su cumpleaños número 92. Pero lo que quiero mencionar de esta señora es que era una señora sumamente esforzada y sumamente trabajadora. Tuve la oportunidad de pastorearla varios años, y ya siendo una señora mayor, ella hacía costuras y ella hacía vamos a ver, como basureros y ese tipo de cosas con papel periódico, ¿cierto? Y enseñó a un montón de mujeres de nuestra iglesia a hacer ese tipo de cosas. Y era una señora muy hábil con las manualidades. Y recordaba ayer cómo ella predicaba el evangelio de esa manera. Ella era una señora mayor, así que no podía andar tocando puertas. Jamás hubiese podido hacer algo vía redes sociales.
pero ella encontró la manera de predicar el evangelio. Entonces hacía cursitos y creo que cobraba, no sé, como 500 colones, algo así. Cobraba muy muy barato e invitaba a personas a ir a aprender de estas manualidades, pero ella tenía un propósito doble. Especialmente le enseñaba a las mujeres a hacer algunas manualidades para que pudieran sostenerse económicamente, pero en el proceso les predicaba a Cristo Jesús. Jesús está mandando a sus discípulos a hacer una obra integral. Muchas veces olvidamos que la iglesia también tiene esa responsabilidad. ¿Qué pasa cuando un hermano se enferma o una hermana? ¿Qué pasaría si hay una hermana enferma y no puede, por ejemplo, preparar el alimento para su familia? Y 2 o 3 hermanas de la iglesia dicen: no se preocupe, nosotros vamos a hacer la comida, y le llevan la comida. ¿No sería también eso una manera de proclamar el evangelio del reino de los cielos? ¿Qué pasa cuando hay una persona que está en suma pobreza y necesita mano de obra para cambiar el techo? ¿No podrían los hombres de la iglesia ponernos de acuerdo, o podríamos ponernos de acuerdo para dedicar un día de trabajo y ayudar a una persona en necesidad? El evangelio es integral, y de esto es lo que Jesús está hablando. Sí, por supuesto, oremos por los enfermos. Sí, por supuesto, si está en nuestras manos y Dios decide glorificarse, cosas extraordinarias pueden hacer. Pero lo que Jesús está diciendo es: no solo prediquen, entiendan que las personas son integrales, son más que espíritu, tienen cuerpo, tienen familia, tienen necesidades, y este es el evangelio del reino. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, dice que durante la plaga que hubo bajo el reinado de Cipriano entre el año 249 y 262, los cristianos de Alejandría cuidaban a los enfermos que habían sido abandonados. Sí, la gente, por miedo a la plaga, abandonaba a las personas. ¿Sabe quiénes se hicieron responsables? La iglesia de Cristo Jesús. No tenían miedo a la plaga que había y a los muertos. Y es cierto, algunos cristianos murieron en el proceso por la plaga, pero esta fue la razón de la mayor expansión que hubo en Alejandría en ese periodo de tiempo, porque los cristianos, la iglesia, se atrevió a hacer algo que nadie se atrevía a hacer. Es tiempo que nosotros pensemos ¿qué más? Quiero que veamos un texto, ese verso, el verso 9 y el verso 10. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado. No es que fueran descalzos, es decir, que no llevaran zapatos extras, ni bastón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Me voy a meter en camisa de 11 varas. La misión número 4 debe ser sostenible. ¿Quiénes deben sostener la misión? Las personas que reciben la palabra. No es sostenible que los discípulos hubieran llevado su propio dinero y se lo hubieran quitado a sus familias para ir a hacer la misión. Así que Jesús les dice algo que era normal en Israel. Cuando un rabino iba a otro lugar a enseñar, las personas que lo recibían lo asumían. Y cuando lo asumían es no solo su alimentación, hasta su ropa. Así que Jesús está enviando a los discípulos entendiendo el contexto. Ellos no cobraban, ninguno de los discípulos cobraba, ni los rabinos cobraban, pero sí recibían de lo que las personas les daban.
Esto no es vivir como pordioseros. Jesús no los mandó a vivir como pordioseros, pero Jesús los mandó también con un entendimiento que era común en Israel. Cuando iba un maestro y un grupo lo recibía, este grupo debía asumir la carga económica por este maestro. Y esto no era vivir como pordiosero de la generosidad, entre comillas, de la gente. Era un asunto de entendimiento que la misión necesita sostener a las personas, y esto es lo que Jesús les estaba mandando. Así que ellos no podían agarrar los ahorros de oro o de cobre o de plata que tuvieran para sus gastos. Era un acto de fe, por supuesto. Era un acto de fe porque tal vez no los iban a recibir como notamos más abajo. Pero también cuando lo recibían era entendido que las personas iban a sostenerlos financieramente. Y por eso les dice, el obrero es digno ¿de qué? ¿Digno de qué? De salario. O sea, ellos estaban haciendo ¿qué? Trabajando. Estaban trabajando, y muchas veces no entendemos bien este principio, porque pensamos que los que se dedican a la obra están ahí como a la buena de Dios, como que no sé, oramos y nuestras cuentas bancarias de pronto se llenan, o como que yo voy al Walmart y lleno mi canasta y luego pongo mi cara bonita y me dicen así, sí, pase, llévese lo que sea. Así no funciona, ni funcionó antes. Entonces la iglesia en misión debe entender que la iglesia es responsable de sostener la misión. Y esto es una prueba de fe para dos personas. No les dije el punto, así les dije, misión sostenible. ¿Quién debe ser probado por fe? Pues el predicador. El que sale a predicar era el primero, ¿verdad? Porque ir para algún lugar sin nada, sin saber qué va a pasar, dónde va a dormir, qué va a comer, si se le dañan los zapatos, qué se va a poner, eso es una prueba de fe. ¿O no es una prueba de fe? Claro que sí. Y Jesús los está metiendo en un zapato difícil, pero también es una prueba de fe para los que los iban a sostener. Así que, queridos hermanos, debemos entender que la iglesia se sostiene cuando hay gente responsable de sostener la iglesia. Ellos no estaban diciendo, bueno, es que de Estados Unidos les van a mandar una ofrendita para sostenerlos. Contextualicemos, de Roma les van a mandar una ofrendita ahí para sostener a los misioneros. No, la iglesia debía sostener a aquellos para quienes ellos le enseñaban, eran los responsables de sostener. A ver, notemos de cuáles elementos. No lleven ¿qué? Dice ahí. A ver, pues, leamos el texto. No lleven ¿qué? Oro, ni plata, ni cobre. Es decir, ni monedas grandes, ni medianas, ni pequeñas. Ok, dinero. ¿Qué más? No lleven calzado. Ya dije, no se trata que fueran descalzos, sino no lleven algo extra. ¿Qué más? Ni túnicas. ¿Qué era la túnica? La ropa. ¿Qué más? No lleven bordón. ¿Por qué no lleven bordón? ¿Para qué era el bordón? Para sostenerse. ¿Alguno ha caminado mucho tiempo en algún lugar o ha subido cuestas? ¿Verdad que los bordones son? Hace unos días mi esposa y yo fuimos a Prusia y nos fuimos a caminar ahí por algunos senderos nuevos, y yo dije, se me olvidaron los bastones de caminar, así que apenas encontré unas varas por ahí, las quebré, y porque eran adecuadas para caminar, y esto era así. Ahora, esto nos dice varias cosas. Primero, Jesús no estaba esperando que fueran viajes muy largos. Eran viajes relativamente cercanos. Por eso no iban a llevar bordón, pero el bordón también les servía para protección. Entonces, ¿quién debía protegerlos a ellos? ¿Me estoy dando a entender? Ni muy lejanos, y implicaba protección. Así que noten, no podían llevar dinero, no podían llevar otras sandalias, no podían llevar otra ropa, y no tenían que llevar guardaespaldas o protección. ¿Quién asumía eso? ¿Quién lo asumía?
¿Quién asumía los gastos de ellos? ¿Quién asumía los zapatos cuando se les gastaban? ¿Quién asumía la ropa? ¿Quién asumía la protección? Hermanos, las personas a las cuales ellos le predicaban. Yo no he sido su pastor, pero yo pregunto, ¿esta iglesia ha sido responsable con el pastor de esta congregación? ¿Usted es consciente que come? ¿Usted es consciente que él tiene que vestir, que su esposa lo necesita? ¿Se ha acercado a usted alguna vez a decirle: pastor, usted tiene comida, usted pudo pagar la luz, usted pudo pagar el agua? ¿Cómo hace usted para pagar su teléfono? He visto que su teléfono ya está muy cacharpeadito, ¿no necesitará un nuevo teléfono? ¿Cómo está de zapatos, pastor? ¿Cuántas veces la iglesia demanda que el pastor ahí esté ahí, que ore por mí, que me aconseje, que dé una buena palabra, que organice, pero que esté a la buena de Dios, que Dios lo ayude? Y esto es lo que Jesús está corrigiendo. Una iglesia debe encargarse de que la misión sea sostenible. Y si no está sosteniendo lo que es responsable, algo no está bien. Porque el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Usted trabaja y cuando le recibe el cheque o el depósito, la transferencia, no sé, los bitcoins, yo no sé cómo le pagarán a usted, su jefe le dice: ahí le di alguillo ahí para que se ayude. Así es. No, es un salario por cual usted está trabajando y usted lo va a recibir dignamente. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿usted cree que los pastores no somos dignos de nuestro salario? Entonces pregunto, ¿esta iglesia ha tratado con dignidad al hombre que lo ha ministrado durante años? Yo creo que esto es algo de pensar. Número 5, enfoque en los receptivos. Enfoque en los receptivos. También voy a leerlo, porque hay algunas ideas muy interesantes para ir aterrizando. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno. Note que aparece la segunda vez esta palabra, digno. El obrero es digno, pero el hogar donde él va a estar debe ser digno, o la casa donde él va a estar va a ser digna. Dice: informaos de que en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis, o sea, hasta que vayan a otro lugar. Aquí no está hablando solo de hospedaje, está hablando del lugar donde se va a proclamar la misión. De eso es lo que está hablando Jesús. No está hablando de un lugar donde él pueda dormir, porque tal vez de ahí, yo no sé, yo he dormido en hoteles y yo no sé quién estuvo antes que yo. Mientras la camita está limpia, el lugar está adecuado y tal vez no está indigno. Pero una casa donde se va a proclamar la palabra, ahí sí debe ser más cuidadoso. Entonces dice: el lugar debe ser digno, quedaos allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que note, por favor, que hay un elemento aquí importante. Jesús está demandando discernimiento. ¿Dónde vamos a usar como centro de predicación? Aquí esto es algo de pensar, porque estamos acostumbrados a los templos. Y tenemos una cultura de templos que surgió posterior a que el Imperio Romano se volviera cristiano, y agarraron los templos que eran hechos para los ídolos y los convirtieron en iglesias. Pero antes de eso, la iglesia de Cristo Jesús no tuvo templos. Se reunían en casas, se reunían en barrios, se reunían en las catacumbas, se reunían donde había un lugar para reunirse. Y aquí está nuestro problema. Nuestro problema, para mí principal, es que hemos olvidado la estrategia del Señor Jesús. Nos mandó a trabajar en casas y nosotros las convertimos en edificios, y los edificios se volvieron la prioridad. Y si una iglesia no tiene edificios, entonces dejó de ser iglesia. ¿Cómo es posible? Yo no veo en la Biblia que la construcción de los templos sea la prioridad. La prioridad es la gente. Por eso se necesitaban muchos obreros para que fueran a las casas. Pero ¿cómo cuesta hoy que haya gente que disponga su casa?
Porque si me rayan los muebles y si me los dejan hediondos, o por otro lado, ¿cómo nos cuesta ir a nosotros a otras casas? Ay, no, ¿cómo me voy a molestar? Uy, qué vergüenza. Pero el principio, la estrategia de Jesús era trabajar hacia esas personas que fueran receptivas. Entonces, ¿cuál era la dignidad? La dignidad era alguien que estuviera dispuesto a recibir la palabra. ¿Cuántas veces nosotros perdemos tiempo con gente que no quiere recibir la palabra? Como dice el dicho, gastamos pólvora en sopilotes. Jesús dice, esto es movimiento, ¿recuerdan? Esto es rápido. Alguien te recibe, quédate ahí. Si no te recibe, pues que pase la página. Note que este es el punto. Ellos tenían que cultivar hogares de paz donde pudieran proclamar la palabra y donde hubiese gente receptiva. Su trabajo era ser sensibles a eso. Un ejemplo de esto es Hechos 16. Cuando Pablo va a predicar en Filipos, Lidia los recibe en su casa. ¿Se recuerdan en Hechos 16? Una mujer vendedora de púrpura recibió a Pablo porque ellos estaban en el río y ahí en el río es donde proclamaban. Y entonces ella se convierte y le dicen, no lo hagan más en el río, vámonos a mi casa, y recibe a Pablo en su casa. Esta es la idea. Nosotros debemos estar abiertos y dispuestos a ver cuáles son las personas listas para decir, aquí está mi casa, vengan a mi casa y enseñen la palabra. ¿Cuál es el desafío? Tal vez casas hay muchas, tal vez gente necesitada de la palabra hay mucha. ¿Hay obreros suficientes? Por eso Jesús dijo, la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y por último, el rechazo no es fracaso. El rechazo no es fracaso. Jesús dice, y si algún lugar no lo reciben, sacúdase la planta de los pies, sacúdase las sandalias y siga al siguiente lugar. El castigo que ellos van a sufrir va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Ahora, aquí no voy a enfocarme en esta parte del castigo, porque Israel recibió el castigo. En el año 70 recibió el castigo y fueron absolutamente destruidos por el imperio romano por rechazar a Cristo Jesús. Este no es el punto. El punto más bien es, camine. Muchas veces cuando alguien nos rechaza nos sentimos tristes. Si te rechazaron a ti, no es contigo la cosa, están rechazando a Cristo. No deberíamos nosotros llenarnos de tristeza. Pero muchas veces la gente no está receptiva en este momento, y puede ser que en otro momento esté receptiva. Adoniram Hudson, que fue el primer misionero en Birmania, predicó en Rangoon, oiga, durante 6 años seguidos. 6 años. ¿Sabe cuántas personas se convirtieron? 0. Y después de 6 años se convirtió una persona. Y después de que esta persona se convirtió, cientos vinieron a Cristo. Pero durante 6 años no tuvo fruto. Durante 6 años no hubo convertidos. Estuvo predicando y predicando y predicando y predicando a montones de personas y nadie le daba pelota. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos frustrados cuando sentimos que no hay fruto? Tal vez hemos estado pensando que en esta iglesia no tiene fruto y tal vez no le ha llegado el momento del fruto. Hoy yo quiero terminar. Les he dicho que la estrategia del Señor Jesús eran 6 pasos, ¿recuerdan? Acción, visión, pasión, oración, asociación e instrucción. Pero la instrucción fue bien clara, bien específica. Número 1, les dijo,
La misión empieza por casa. Número 2, les dijo, el mensaje que deben predicar es el del reino. Número 3, en la misión es integral. No solo se preocupen por las almas, los cuerpos necesitan también, las familias necesitan. Número 4, la misión debe ser sostenible. Ustedes no pueden quitarle sus recursos a su familia para otros. Estos grupos deben sostener la misión. Número 5, enfóquese en los que reciben, no en los que rechazan. Y número 6, recuerde, el rechazo no es fracaso. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia cumpliéramos esto? ¿Qué pasaría si tuviésemos realmente pasión por la gente que está como ovejas sin pastor? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar si le decimos al Señor, hay mucha gente que necesita, yo quiero servirte, ¿puedes usarme a mí? ¿Qué pasaría si gente de esta iglesia tal vez no se siente lista para predicar, pero dice, mi casa está lista, mi cochera está lista, tal vez mi carro está listo, yo no predico pero lo llevo donde sea? ¿Qué pasaría si una iglesia como esta asumiera realmente la responsabilidad? Yo creo que la cosa sería muy diferente. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Dios, quiero pedirte, por favor, que hables a nuestros corazones. He tomado unos minutos para enseñar la palabra y ahora quiero hacer un llamado a servirte. Pero tú eres el primero que vas a llamarnos, porque mi llamado no serviría de nada si tú no nos convocas. Por favor, toca nuestros corazones el día de hoy. Quiero que escuches esta canción, por favor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Si sabes esta canción, tal vez la puedes cantar conmigo. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. ¿Puedes decir esto conmigo? Envíame aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame aquí, envíame a mí. Piensa en esto mientras lo cantas. Envíame aquí, envíame a mí. Tal vez al compañero de trabajo, tal vez al vecino, al primo. Hay alguno que vaga sin el Señor, que lo necesita. Envíame a mí, yo iré. Señor, la verdad es que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hoy ruego que envíes obreros a tu mies. La gran necesidad y pocos obreros al campo van. Muchos se pierden, hoy muchos se pierden y vagan sin dirección.
reacción. Vagan como ovejas sin pastor. Dile esto: me aquí, envíame a mí. Despierta obreros en esta iglesia, Señor. Me aquí, envíame a mí. Despierta sus vidas espirituales. Despierta a hombres y mujeres que estén dispuestos a ir por los que se están perdiendo. Aquellos que están en medio del dolor, de la aflicción. Aquellos que están en soledad. Aquellos, Señor, que están desesperados. Aquellos que están como ovejas sin pastor. No importa la edad, no importa el género. Señor, despierta obreros en esta iglesia. Que vaya por los niños, que vaya por los matrimonios, que vaya por los jóvenes, que vaya por los adultos, por los hombres y las mujeres. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Dios, antes de terminar mi participación esta noche, quiero darte gracias porque sé que estás despertando algunas personas que estaban adormecidas. Sé que estás despertando hombres y mujeres en este momento, que a algunos le estás hablando al corazón y que ya no podrán estar tranquilos. Estás despertando obreros en esta iglesia, listos a evangelizar, a discipular, a orar, a abrazar, a acercarse al herido, a acercarse al quebrantado, a acercarse al que te necesita y presentarte. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame aquí, puedes decirlo conmigo. Envíame a mí. Envíanos a nosotros. Envíame aquí. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Señor, despierta la misión en esta iglesia. Despierta la misión en nosotros. Despiértanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.